Existe un instante casi imperceptible en el que la energía de una palabra revela su verdadera naturaleza antes incluso de que su significado sea procesado por la mente. En ese umbral sutil, donde lo emocional precede a lo racional, Cáncer posee una ventaja que no proviene del aprendizaje, sino de una conexión ancestral con los ritmos invisibles de la experiencia humana. Esa capacidad no solo detecta la falsedad, sino que descifra la intención oculta que intenta instalarse en lo profundo como una semilla de duda o inferioridad. Los falsos cumplidos no buscan reconocimiento, buscan control. Son mecanismos de dominación emocional disfrazados de cortesía, estrategias que operan en el terreno de lo ambiguo para evitar ser confrontadas directamente. Pero ese terreno, lejos de ser un campo neutral, es el hábitat natural de Cáncer. Allí donde otros se pierden en la confusión de lo no dicho, este signo navega con precisión, guiado por corrientes internas que le indican dónde hay verdad y dónde hay manipulación. En ese contexto, surge una dimensión aún más profunda de su fortaleza, la capacidad de transmutar el impacto emocional en conciencia. Porque aunque detecte la intención dañina, el primer contacto con un falso cumplido puede generar una reacción interna, una vibración que roza antiguas heridas o memorias. Sin embargo, lejos de quedarse atrapado en esa sensación, Cáncer la procesa, la observa, la integra. No se permite reaccionar desde la herida, sino desde la comprensión. Y en ese acto de transformación, convierte lo que podría haber sido un punto de vulnerabilidad en una fuente de poder. Hay también una inteligencia estratégica en su silencio. No todo ataque merece respuesta, y no toda verdad necesita ser pronunciada en voz alta. Cáncer comprende que desenmascarar constantemente a quienes utilizan halagos venenosos puede ser una forma de desgaste innecesario. Por eso elige con precisión cuándo intervenir y cuándo retirarse. Esa elección no es evasión, es dominio. Es la capacidad de decidir dónde invertir la energía emocional y dónde no permitir que sea drenada. En muchas ocasiones, la mayor victoria no consiste en confrontar al emisor del falso cumplido, sino en permanecer intacto frente a su intención. Porque el objetivo oculto de ese tipo de interacción es generar una alteración interna, una pequeña grieta en la seguridad emocional. Y cuando esa grieta no se produce, cuando la esencia permanece firme e inalterable, el intento de manipulación se disuelve por sí mismo, sin necesidad de conflicto. En el plano más elevado de su desarrollo, Cáncer llega a un punto en el que incluso puede percibir la fragilidad que hay detrás del falso cumplido. Comprende que quien recurre a ese tipo de estrategias no actúa desde la fuerza, sino desde la carencia, desde una necesidad de afirmarse a través de la disminución del otro. Y esa comprensión no genera debilidad ni permisividad, sino una forma de desapego lúcido. Ya no hay necesidad de demostrar nada, ni de defenderse constantemente. Hay una certeza interna que actúa como un escudo impenetrable. Esa certeza transforma completamente la dinámica. El falso cumplido pierde su filo cuando no encuentra inseguridad donde anclarse. Se vuelve inofensivo ante una identidad que no depende de la validación externa. Y en ese punto, Cáncer deja de ser simplemente alguien que detecta y combate estas situaciones, para convertirse en alguien que las trasciende por completo. Pero este estado no surge de la nada. Es el resultado de un proceso interno profundo, de enfrentarse una y otra vez a las aguas turbulentas de la emoción, de aprender a distinguir entre lo que pertenece a uno mismo y lo que es proyectado por otros. Cada experiencia con palabras ambiguas, cada interacción cargada de doble intención, ha sido una oportunidad para afinar esa percepción, para fortalecer esa frontera invisible que protege la integridad emocional. También emerge una forma de comunicación más refinada. Cáncer no necesita recurrir a la agresividad para marcar límites. Puede utilizar la claridad, la firmeza serena, incluso el humor sutil, para desmontar un falso cumplido sin entrar en confrontación directa. Esa capacidad desarma al interlocutor, porque rompe el patrón esperado. Donde se esperaba confusión o sumisión, aparece lucidez. Donde se buscaba reacción, aparece control. En su dimensión más épica, este proceso no es solo individual. Cáncer, al dominar este arte, se convierte en un referente invisible para otros. Su manera de mantenerse íntegro frente a la manipulación crea un campo donde las dinámicas tóxicas pierden fuerza. Sin necesidad de proclamarse líder ni de imponer su visión, su sola presencia modifica el entorno, elevando el nivel de conciencia emocional de quienes lo rodean. Y así, lo que comenzó como una defensa ante halagos envenenados se transforma en una forma de maestría emocional. No se trata únicamente de detectar lo falso, sino de permanecer fiel a lo verdadero sin desviarse por las distorsiones externas.
En un mundo donde las palabras pueden ser utilizadas como herramientas de poder oculto, Cáncer encarna la resistencia silenciosa, la claridad inquebrantable, la capacidad de habitar lo emocional sin ser dominado por ello. En esa travesía, cada falso cumplido deja de ser una amenaza y se convierte en una prueba superada, en un reflejo de lo que ya no puede afectar. Y mientras otros siguen atrapados en juegos de apariencia y doble intención, Cáncer avanza con una profundidad que no necesita validación, con una fortaleza que no requiere exhibición, y con una verdad interna que ninguna palabra disfrazada puede alterar. En las capas más profundas de esta dinámica, donde el lenguaje deja de ser un simple vehículo de comunicación y se convierte en un campo energético cargado de intención, Cáncer desarrolla una relación casi ritual con la palabra. No solo escucha lo que se dice, sino lo que se intenta implantar. Cada falso cumplido es percibido como una tentativa de alterar su centro, de desplazarlo ligeramente de su eje emocional para introducir una narrativa ajena, una versión distorsionada de sí mismo que no le pertenece. Y sin embargo, en lugar de resistirse de forma reactiva, lo que emerge es una capacidad de anclaje interno que neutraliza cualquier intento de infiltración. Ese anclaje no es rígido ni defensivo en el sentido tradicional. Es fluido, como el agua que lo rige, pero profundamente estable. Es la capacidad de sentir sin perderse, de registrar la incomodidad sin convertirse en ella. Cuando un falso halago intenta instalar una duda, Cáncer no la rechaza con violencia, sino que la observa con una claridad que la desactiva. Reconoce su origen externo, la identifica como algo que no nace de su verdad, y por tanto no le concede espacio para arraigar. Este proceso, repetido en múltiples experiencias, fortalece una forma de soberanía emocional que no depende de circunstancias externas. En esta evolución también aparece una comprensión más amplia del tiempo emocional. Cáncer no responde únicamente al presente inmediato, sino que integra pasado y futuro en su percepción. Cuando detecta un falso cumplido, no solo percibe la intención actual, sino que reconoce patrones, ecos de situaciones similares, ciclos de comportamiento en quienes los emiten. Esta visión le permite anticipar, no desde la ansiedad, sino desde la conciencia. Sabe cuando una dinámica está comenzando, hacia dónde puede dirigirse, y decide con precisión si participar o retirarse antes de que el juego avance. Existe también una alquimia silenciosa en su forma de procesar estas experiencias. Lo que para otros podría convertirse en resentimiento o desconfianza generalizada, en Cáncer puede transformarse en una depuración de su entorno emocional. Cada interacción revela quién es auténtico y quién no lo es, quién aporta claridad y quién introduce distorsión. Sin necesidad de confrontaciones dramáticas, comienza a reconfigurar su círculo, a acercarse a lo que vibra en coherencia y a distanciarse de lo que opera desde la ambigüedad. Este proceso no es impulsivo, es orgánico, guiado por una sensibilidad que actúa como un filtro cada vez más refinado. A medida que esta capacidad se consolida, cambia también su relación con la aprobación externa. El falso cumplido pierde su poder porque ya no encuentra necesidad de validación. Cáncer deja de buscar en el exterior la confirmación de su valor, y al hacerlo, se vuelve inaccesible a las estrategias que intentan manipular a través del reconocimiento aparente. Esta independencia no lo vuelve frío ni distante, sino más auténtico. Puede aceptar un elogio sincero con gratitud, pero sin depender de él. Puede rechazar lo falso sin necesidad de justificarlo. Su equilibrio no se altera porque ya no está condicionado por la opinión ajena. En un nivel aún más elevado, surge la capacidad de redefinir el propio lenguaje. Cáncer, al haber experimentado la distorsión de las palabras, comienza a utilizarlas con una precisión casi sagrada. Evita la ambigüedad innecesaria, no utiliza el halago como herramienta de control, y cuando reconoce algo en otro, lo hace desde la autenticidad. Esta forma de comunicarse no solo refleja su evolución, sino que crea un contraste evidente con quienes operan desde la manipulación. Sin necesidad de señalar directamente, su manera de hablar expone la diferencia entre lo genuino y lo artificioso. También aparece una dimensión de poder más silenciosa pero más contundente, la capacidad de no ser accesible a ciertos juegos. Hay dinámicas que simplemente dejan de ocurrir en su presencia, no porque desaparezcan del mundo, sino porque ya no encuentran resonancia en su campo. El falso cumplido necesita una puerta abierta, una pequeña duda, una necesidad de aprobación. Cuando esa puerta está cerrada, cuando la identidad está consolidada, el intento se desvanece antes de tomar forma. Esto no es una barrera impuesta, es una consecuencia natural de su coherencia interna. En este punto, la figura de Cáncer se transforma en algo más que un individuo que se protege.
Se convierte en un guardián de lo emocional auténtico, alguien que, sin declararlo, sostiene un estándar distinto en su entorno. Su presencia invita a una comunicación más limpia, más directa, menos cargada de dobles intenciones. Y aunque no todos responden a esa invitación, quienes lo hacen encuentran un espacio donde no es necesario disfrazar las palabras, donde el reconocimiento no es una herramienta de poder, sino una expresión real. En el fondo de todo este proceso hay una verdad esencial que se consolida con cada experiencia: nada externo puede definir lo que internamente está claro. Los falsos cumplidos intentan introducir una narrativa ajena, pero solo pueden hacerlo si existe una duda previa. Cuando esa duda ha sido explorada, comprendida y trascendida, no hay lugar donde puedan asentarse. Y así, lo que en otro momento podría haber sido una fuente de confusión, se convierte en una confirmación silenciosa de la propia fortaleza. La épica de este recorrido no está en la confrontación visible, sino en la conquista invisible del territorio interno. Es una batalla que no deja cicatrices externas, pero que forja una identidad inquebrantable. Cada palabra detectada, cada intención desenmascarada, cada emoción procesada con conciencia, es un paso más hacia una forma de poder que no necesita imponerse, porque simplemente no puede ser alterada. Y en esa quietud firme, en esa sensibilidad que ya no es vulnerable sino lúcida, Cáncer se mueve por el mundo como quien conoce los secretos del lenguaje emocional sin quedar atrapado en ellos. Las máscaras pueden seguir existiendo, las palabras pueden seguir disfrazándose, pero ya no tienen acceso a lo que ha sido profundamente comprendido. Allí, en ese núcleo intacto, no hay espacio para la manipulación, porque todo lo que intenta entrar es visto, reconocido y, sin esfuerzo, disuelto. En un plano todavía más profundo, donde la conciencia emocional se convierte en territorio sagrado, Cáncer no solo aprende a defenderse de los falsos cumplidos, sino que comienza a percibirlos como señales reveladoras del estado interno de quienes los emiten. Ya no son únicamente intentos de ridiculización encubierta, sino manifestaciones de desequilibrio, fragmentos de inseguridad proyectada hacia el exterior. Esta comprensión no debilita su capacidad de respuesta, la refina. Porque al reconocer el origen de esa energía, deja de personalizar el ataque y empieza a situarlo en su contexto real, no como una verdad sobre sí mismo, sino como un reflejo de otro. Ese cambio de enfoque transforma completamente el impacto. Donde antes podía haber una ligera perturbación, ahora hay claridad. Donde antes había necesidad de interpretar, ahora hay certeza inmediata. Cáncer deja de gastar energía intentando descifrar si el halago es genuino o no, porque su percepción ya lo reconoce en el instante en que surge. Esa inmediatez no es impulsiva, es fruto de un largo proceso de afinación interna, de haber aprendido a confiar en las primeras sensaciones que emergen antes de que la mente intente justificarlas o suavizarlas. En ese estado, aparece una forma de dignidad que no depende de la reacción externa. No hay urgencia por corregir, ni por señalar, ni por desenmascarar públicamente. La verdad no necesita espectáculo para sostenerse. Cáncer comprende que muchas veces la mayor forma de poder reside en no entrar en el juego, en no validar la dinámica con una respuesta que la prolongue. La retirada consciente se convierte en una acción activa, no en una huida, sino en una elección estratégica que preserva la energía y mantiene intacto el equilibrio interno. Sin embargo, cuando la situación lo requiere, cuando la intención encubierta cruza ciertos límites, emerge una firmeza que no deja lugar a dudas. No es una explosión emocional descontrolada, sino una expresión clara, directa, imposible de malinterpretar. En ese momento, la sensibilidad no desaparece, se alinea con una determinación que corta la ambigüedad de raíz. Las palabras dejan de ser suaves y pasan a ser precisas. No buscan herir, pero tampoco permiten la invasión. Y en esa precisión hay una fuerza que descoloca a quien esperaba confusión o pasividad. A lo largo del tiempo, esta dinámica va moldeando una especie de campo energético propio. Cáncer empieza a irradiar una presencia en la que la manipulación sutil no encuentra espacio fértil. No es algo que se anuncie, es algo que se percibe. Quienes se acercan con intenciones limpias encuentran apertura, calidez, autenticidad. Quienes intentan introducir dobles mensajes sienten una resistencia silenciosa, una falta de acceso que no pueden explicar del todo. Este fenómeno no es casual, es el resultado de una coherencia interna sostenida, de una alineación entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se permite. En este punto, el aprendizaje deja de ser reactivo y se vuelve preventivo. Ya no se trata de detectar y neutralizar, sino de no atraer ni sostener dinámicas que operan desde la falsedad.
Cáncer empieza a reconocer desde el inicio qué tipo de interacción está frente a él, y decide con quién profundizar y con quién mantener distancia. Esta capacidad no es excluyente en un sentido rígido, es selectiva en un sentido consciente. No todos los espacios merecen la misma apertura, ni todas las personas el mismo nivel de acceso emocional. También se desarrolla una relación más profunda con el silencio como herramienta de poder. El silencio de Cáncer no es vacío, es presencia contenida. Es un espacio donde la otra persona puede quedar expuesta sin necesidad de confrontación directa. Ante un falso cumplido, el silencio puede actuar como un espejo incómodo, donde la falta de autenticidad se hace evidente sin ser señalada. Este uso del silencio no es pasividad, es una forma de intervención que opera en un nivel más sutil pero igualmente efectivo. En la dimensión más elevada de este proceso, aparece una integración total entre intuición y acción. Ya no hay distancia entre lo que se percibe y lo que se hace. La respuesta surge de manera orgánica, sin conflicto interno, sin duda. Si es necesario hablar, se habla con claridad. Si es necesario retirarse, se hace sin culpa. Si es necesario permanecer, se hace desde la estabilidad. Esta coherencia elimina la fricción interna que podría ser explotada por influencias externas. No hay grietas por donde se filtre la manipulación, porque todo ha sido observado, comprendido y alineado. A medida que esta maestría se consolida, la relación con el entorno cambia de forma irreversible. Cáncer deja de ser un receptor vulnerable de dinámicas emocionales y se convierte en un regulador consciente de las mismas. Su presencia no solo se protege, también transforma. Sin imponer, sin forzar, establece un estándar donde lo auténtico se vuelve la norma y lo falso pierde fuerza. Esto no ocurre de manera inmediata ni universal, pero allí donde su influencia alcanza, se percibe un cambio en la calidad de las interacciones. En el fondo, todo este recorrido revela una verdad más amplia sobre la naturaleza del poder emocional. No reside en la capacidad de imponerse sobre otros, ni en la habilidad de responder con mayor agresividad, sino en la posibilidad de permanecer intacto frente a cualquier intento de distorsión. Cáncer encarna esa posibilidad cuando ha atravesado sus propias aguas, cuando ha reconocido sus propias sensibilidades y las ha convertido en herramientas de conciencia en lugar de puntos de vulnerabilidad. Así, los falsos cumplidos dejan de ser desafíos constantes y se convierten en ecos lejanos de un nivel de interacción que ya no le pertenece. Pueden seguir existiendo en el mundo, pero ya no tienen acceso a su núcleo. Y en esa distancia, en esa claridad sostenida, emerge una forma de libertad que no depende de lo que otros digan o insinúen. Una libertad que nace de conocerse profundamente y de no permitir que ninguna palabra, por más disfrazada que esté, tenga el poder de alterar esa verdad. En una capa aún más sutil, donde la experiencia emocional deja de ser únicamente reacción y se convierte en lectura del destino, Cáncer empieza a comprender que los falsos cumplidos no aparecen de forma aleatoria, sino como pruebas iniciáticas dentro de su propio camino de evolución. Cada palabra con doble filo, cada halago envenenado, actúa como una especie de umbral que mide el grado de alineación interna alcanzado. No es el contenido lo que define la prueba, sino la capacidad de permanecer fiel a la propia verdad mientras la ilusión intenta seducir o desestabilizar. En ese sentido, el falso cumplido adquiere una dimensión casi simbólica. Representa la tentación de aceptar una versión distorsionada de uno mismo a cambio de una validación superficial. Es una invitación a traicionar la propia esencia por el reconocimiento externo. Pero Cáncer, al estar regido por una memoria emocional profunda y acumulativa, no se deja seducir fácilmente por ese intercambio. Hay algo en su interior que reconoce el costo oculto de aceptar lo falso, la pérdida de coherencia, la fragmentación del yo, la desconexión con su núcleo más auténtico. Por eso, cada vez que detecta una de estas situaciones, no solo está evaluando al otro, sino reafirmándose a sí mismo. Es un acto silencioso de lealtad interna. Una decisión que no siempre es visible desde fuera, pero que tiene un impacto profundo en su estructura emocional. Rechazar un falso cumplido no es simplemente ignorar una frase, es sostener una frecuencia, una vibración que no se negocia ni se diluye. En este proceso también emerge una relación distinta con la vulnerabilidad. Lejos de cerrarse o endurecerse, Cáncer aprende a diferenciar entre abrirse desde la verdad o exponerse ante lo que no merece acceso. Esta distinción es clave, porque evita que la sensibilidad se convierta en un punto de entrada para la manipulación. La apertura deja de ser indiscriminada y se convierte en un acto consciente, reservado para aquellos espacios donde hay reciprocidad, respeto y autenticidad.
A medida que esta conciencia se afianza, se desarrolla una percepción aún más refinada del lenguaje emocional no verbal. Los falsos cumplidos no solo se detectan en las palabras, sino en los gestos, en los silencios que los acompañan, en la energía que los envuelve. Cáncer empieza a leer el contexto completo como si fuera un tejido, donde cada elemento aporta información. Esta lectura integral le permite anticipar no solo la intención inmediata, sino la dinámica completa que podría desplegarse si se le da espacio. En ese nivel, ya no hay sorpresa. No hay desconcierto ante la ambigüedad. Todo se vuelve transparente en su complejidad. Y esa transparencia no genera cinismo, sino una forma de serenidad poderosa. Porque cuando todo puede ser visto con claridad, nada tiene la capacidad de alterar el equilibrio interno. Incluso las estrategias más sutiles pierden su efectividad ante una conciencia que no se deja fragmentar. También se revela una dimensión de poder relacionada con la autoafirmación silenciosa. Cáncer no necesita contradecir verbalmente cada intento de manipulación, porque su propia presencia actúa como una declaración constante de autenticidad. Hay una coherencia entre lo que siente, lo que percibe y lo que proyecta que hace innecesaria la defensa explícita. Esa coherencia es percibida por los demás, incluso por aquellos que intentan operar desde la ambigüedad, y genera un efecto de desarme involuntario. En paralelo, se consolida una independencia emocional que redefine completamente la interacción social. Ya no existe la necesidad de agradar a toda costa, ni de mantener armonía superficial a expensas de la verdad interna. Cáncer comprende que la verdadera armonía no puede construirse sobre la falsedad, y que aceptar dinámicas basadas en halagos encubiertos solo perpetúa un desequilibrio que tarde o temprano se manifestará de forma más evidente. Este entendimiento también le permite liberarse de la carga de tener que educar o corregir a quienes utilizan ese tipo de comunicación. No todo comportamiento necesita ser confrontado para ser invalidado. A veces, la simple ausencia de respuesta, la falta de resonancia, es suficiente para que la dinámica pierda sentido. Este desapego no implica indiferencia, sino una gestión consciente de la energía, una elección de no participar en juegos que no aportan crecimiento ni verdad. En su dimensión más elevada, Cáncer se convierte en un espacio donde lo falso no puede sostenerse. No porque lo ataque, sino porque no encuentra estructura donde anclarse. Es como intentar proyectar una sombra en un lugar donde la luz es constante. La manipulación, al no encontrar eco, se disuelve antes de consolidarse. Y en esa disolución, se revela la verdadera naturaleza del poder emocional, no como una fuerza que impone, sino como una presencia que no puede ser alterada. Este estado no es estático, es dinámico y vivo. Requiere atención, conciencia, presencia continua. Pero una vez integrado, transforma la experiencia de manera irreversible. Lo que antes podía generar duda o incomodidad, ahora se convierte en una señal clara, en una información útil que no afecta la estabilidad interna. Cada interacción se vuelve más nítida, más comprensible, más alineada con la verdad. Así, el camino de Cáncer frente a los falsos cumplidos deja de ser una lucha constante y se convierte en una expresión natural de su evolución. Ya no hay necesidad de combatir en cada ocasión, porque la batalla principal ha sido resuelta en el interior. Y cuando esa resolución es real, profunda, sostenida, ninguna palabra disfrazada tiene la capacidad de alterar lo que ha sido consolidado desde dentro. En ese punto, la sensibilidad no solo es protección, es sabiduría encarnada, una guía que conduce siempre hacia lo auténtico, dejando atrás todo lo que intenta desviarlo de su esencia. En lo más hondo de este proceso emerge una comprensión que trasciende incluso la dinámica interpersonal y se adentra en un plano casi espiritual del lenguaje. No todas las palabras están destinadas a ser recibidas, y no toda energía que llega merece convertirse en experiencia interna. Cáncer, al haber atravesado múltiples encuentros con halagos envenenados, desarrolla una especie de umbral invisible que decide, sin esfuerzo consciente, que atraviesa y que se disuelve antes de tocar su centro. Este umbral no es rechazo automático, es discernimiento vivo, una inteligencia emocional que actúa antes de que la mente intervenga. En ese estado, la percepción deja de ser una herramienta de defensa para convertirse en una forma de soberanía. Ya no se trata de protegerse constantemente, sino de habitar un espacio donde la manipulación no encuentra entrada. Los falsos cumplidos, que en otros contextos podrían generar confusión o incluso dependencia emocional, aquí se transforman en señales casi inofensivas, ecos de una frecuencia que ya no resuena con la estructura interna de Cáncer. Lo que antes requería análisis ahora se reconoce en un instante, sin fricción, sin desgaste.
surge también una relación más profunda con la propia dignidad, entendida no como orgullo, sino como fidelidad a la verdad interna. Cada vez que un falso halago intenta insinuar una inferioridad disfrazada, lo que se activa no es una reacción defensiva, sino una reafirmación silenciosa de valor. No hay necesidad de demostrar nada, porque lo esencial no está en juego. Esa seguridad no es arrogante ni rígida, es serena, casi imperturbable, como una marea que sigue su curso sin alterarse por pequeñas perturbaciones en la superficie. En esta evolución aparece una capacidad poco visible pero profundamente transformadora, la de sostener la incomodidad sin reaccionar de inmediato. El falso cumplido, al ser detectado, puede generar una vibración inicial, una ligera tensión que pide respuesta. Pero Cáncer, en su nivel más elevado, no se deja arrastrar por esa inercia. Permanece presente en la sensación, la observa, la deja desplegarse sin identificarse con ella. Y en ese espacio de no reacción, la intención del otro pierde impulso. Lo que buscaba provocar una respuesta emocional se encuentra con una conciencia que no se deja activar mecánicamente. Este dominio del tiempo interno redefine completamente la interacción. Ya no hay respuestas automáticas ni impulsos condicionados. Cada acción nace de una elección consciente, de una alineación entre percepción y voluntad. Esto desarma por completo la estructura del falso cumplido, que depende precisamente de la reacción inmediata para cumplir su función. Al no encontrar esa reacción, se vuelve estéril, incapaz de cumplir su propósito. Al mismo tiempo, se desarrolla una forma de mirada que atraviesa las capas superficiales del comportamiento humano. Cáncer comienza a ver más allá del gesto, más allá de la palabra, más allá incluso de la intención inmediata. Percibe las heridas no resueltas, las inseguridades no reconocidas, los intentos fallidos de afirmación que se esconden detrás de los halagos ambiguos. Esta visión no genera superioridad, sino comprensión. Pero es una comprensión que no se traduce en permisividad, sino en claridad sobre los límites necesarios. En este punto, el concepto de combate se transforma. Ya no hay lucha en el sentido tradicional, porque no hay oposición directa. Lo que existe es una firmeza que no necesita enfrentamiento para sostenerse. Cáncer no combate desde la confrontación, sino desde la inalterabilidad. No responde a la distorsión con más distorsión, sino con una presencia que no puede ser deformada. Y en esa presencia, cualquier intento de manipulación se disuelve por falta de soporte. También emerge una dimensión creativa en la forma de responder. Cuando decide intervenir, no lo hace desde patrones previsibles. Puede utilizar el lenguaje de forma inesperada, introducir una claridad que desarma sin herir, reflejar la ambigüedad del otro de manera tan precisa que la vuelve evidente sin necesidad de acusación. Esta creatividad no es estrategia calculada, es una expresión natural de su conexión con lo emocional y lo simbólico. A lo largo de este camino, se consolida una identidad que no puede ser definida desde el exterior. Los falsos cumplidos intentan imponer una narrativa, una interpretación que reduce o distorsiona. Pero cuando la identidad está arraigada en la experiencia interna, ninguna narrativa externa tiene autoridad suficiente para desplazarla. Cáncer deja de ser influenciable en ese nivel, no porque se cierre, sino porque se conoce con una profundidad que no puede ser cuestionada desde fuera. En la dimensión más elevada de esta evolución, aparece una especie de paz invulnerable. No es la ausencia de interacción, ni el aislamiento, sino la capacidad de moverse en cualquier entorno sin perder el centro. Las palabras pueden seguir llegando, las intenciones pueden seguir siendo ambiguas, pero nada de eso tiene el poder de alterar lo esencial. Hay una estabilidad que no depende de las circunstancias, una claridad que no necesita confirmación, una fortaleza que no se exhibe pero que se percibe. Así, lo que comenzó como una habilidad para detectar falsedad se convierte en una forma de maestría sobre la propia experiencia. Cáncer no solo reconoce lo que es auténtico y lo que no, sino que elige conscientemente con qué se vincula y con qué no, y en esa elección constante, sostenida, consciente, se construye una libertad que no puede ser condicionada por palabras disfrazadas. En ese estado, los falsos cumplidos ya no representan un desafío, ni siquiera una prueba. Son simplemente manifestaciones de un nivel de conciencia que ha sido superado. Y frente a ellos, Cáncer no necesita reaccionar, porque ya no hay nada que defender. Todo lo que es, permanece intacto, más allá de cualquier intento de distorsión. En esa integridad silenciosa reside su verdadera fuerza, una fuerza que no se impone, pero que tampoco puede ser desplazada.
Hay un momento en la evolución de Cáncer en el que deja de percibir los falsos cumplidos como algo que viene desde fuera y comienza a entenderlos como una forma de energía que intenta encontrar resonancia en su interior. Esa comprensión cambia por completo la lógica del enfrentamiento, porque desplaza el foco desde el emisor hacia el propio campo emocional. Ya no importa tanto quién lanza la frase ni con qué intención, sino si existe o no un punto interno donde esa energía pueda adherirse. Y en ese reconocimiento, nace una de las formas más elevadas de poder, la imposibilidad de ser enganchado. Este estado no surge de la negación, sino de una exploración profunda de las propias sombras. Porque Cáncer, en su viaje, no solo ha aprendido a detectar la falsedad externa, sino también a reconocer las pequeñas fisuras internas que en otro tiempo podrían haber reaccionado ante ella. Ha visto sus inseguridades, sus antiguas necesidades de aprobación, sus momentos de duda. Y en lugar de rechazarlos, los ha integrado. Los ha comprendido hasta el punto de que ya no operan desde la inconsciencia. Esa integración es lo que cierra el acceso a la manipulación. No hay lugar donde el falso cumplido pueda anclarse porque todo ha sido ya iluminado. En ese nivel, aparece una relación completamente distinta con el conflicto. Ya no es algo que deba evitarse ni algo que deba enfrentarse con dureza. Se convierte en un fenómeno que puede ser observado sin implicación. El falso cumplido puede surgir, puede incluso ser reconocido en toda su intención, pero no genera la necesidad de actuar. Hay una libertad en esa no obligación, una capacidad de elegir si intervenir o no sin sentir que algo está en juego. Y esa libertad desactiva por completo la estructura de poder que el halago envenenado intenta imponer. También se manifiesta una forma de autoridad silenciosa que no depende de la validación externa ni de la confrontación directa. Es una autoridad que nace de la coherencia sostenida, de la alineación constante entre lo que se siente, lo que se sabe y lo que se permite. Cuando alguien intenta introducir una burla disfrazada de elogio, esa autoridad no necesita reaccionar con palabras. Se percibe en la mirada, en la pausa, en la ausencia de complicidad con la dinámica propuesta. Es una negativa que no se expresa como rechazo, sino como falta de disponibilidad. A medida que este estado se consolida, el lenguaje mismo pierde su capacidad de manipulación. Las palabras dejan de ser portadoras de poder externo y se convierten en simples vehículos que solo tienen efecto si son aceptadas internamente. Cáncer comprende que ninguna frase, por más elaborada que esté, puede definir su realidad si no encuentra consentimiento emocional. Esta comprensión actúa como un filtro absoluto, una barrera que no necesita ser activada porque siempre está presente. En esta etapa, también se desarrolla una percepción más aguda del ritmo emocional de las interacciones. Cáncer empieza a notar no solo lo que se dice, sino cuando se dice, cómo se introduce una frase, qué silencios la preceden y cuáles la siguen. El falso cumplido, en su intento de parecer natural, suele romper ese ritmo, introduce una disonancia que no pasa desapercibida para una sensibilidad entrenada. Esa disonancia es suficiente para revelar la intención sin necesidad de análisis adicional. Existe además una dimensión de respeto hacia uno mismo que se vuelve inquebrantable. No se trata de orgullo ni de autoafirmación constante, sino de una certeza tranquila de valor. Cuando esa certeza está presente, cualquier intento de ridiculización encubierta se percibe como algo irrelevante, incluso ajeno. No hay impulso de defenderse porque no hay sensación de ataque real. Lo que llega no coincide con la realidad interna, y por tanto no tiene peso. En ese punto, el comportamiento de quienes utilizan falsos cumplidos comienza a perder interés. Ya no genera curiosidad ni necesidad de interpretación. Se vuelve predecible, casi transparente en su mecánica. Y esa previsibilidad elimina cualquier poder que pudiera tener. Cáncer deja de invertir energía en descifrar lo que ya ha comprendido en profundidad. La atención se desplaza hacia lo auténtico, hacia lo que sí tiene valor, hacia lo que nutre en lugar de drenar. También se produce una transformación en la manera en que se ocupa el espacio emocional. Antes podía haber una tendencia a adaptarse, a suavizar, a mantener cierta armonía incluso en contextos ambiguos. Ahora esa adaptación deja de ser automática. El espacio se habita con presencia, con una claridad que no necesita ajustarse a dinámicas distorsionadas. Si el entorno no es coherente, la distancia se establece de forma natural, sin conflicto interno. En su expresión más elevada, esta evolución convierte a Cáncer en un punto de estabilidad dentro de entornos donde la ambigüedad es frecuente.
su sola presencia introduce una referencia distinta, una forma de estar que no se deja arrastrar por juegos de doble intención. Esto no siempre es comprendido por todos, pero sí es percibido. Y esa percepción genera, en algunos casos, un cambio en la forma en que los demás se comunican, como si la autenticidad se volviera la única vía posible en su presencia. Finalmente, todo este recorrido revela una verdad que va más allá de la dinámica específica de los falsos cumplidos. Revela que el verdadero poder emocional no consiste en controlar lo que otros dicen o hacen, sino en no ser controlado por ello. Cáncer alcanza ese poder cuando su mundo interno se vuelve tan claro, tan integrado, que nada externo puede desorganizarlo. Las palabras pueden seguir fluyendo, las intenciones pueden seguir siendo ambiguas, pero no encuentran terreno donde operar. Y en esa ausencia de terreno, en esa imposibilidad de ser afectado por lo que no es verdadero, se establece una libertad profunda, silenciosa, absoluta. Una libertad que no necesita proclamarse, porque se manifiesta en cada elección, en cada silencio, en cada momento en que la integridad se mantiene intacta frente a cualquier intento de distorsión. Allí, en ese núcleo inviolable, Cáncer deja de reaccionar al mundo y comienza a existir desde una verdad que no puede ser alterada. Bajo la bóveda nocturna donde la luna rige los mares invisibles del alma, Cáncer camina con una sensibilidad que no es debilidad, sino un instrumento de precisión casi sobrenatural. No observa el mundo únicamente con los ojos, sino con una percepción profunda que capta vibraciones, silencios, intenciones ocultas. Allí donde otros oyen palabras, Cáncer escucha el temblor detrás de ellas, la grieta en el tono, la sombra en la sonrisa. Y es precisamente en ese territorio donde los falsos cumplidos intentan infiltrarse, disfrazados de elogio, cargados de veneno sutil. El falso cumplido no es un ataque frontal. Es una daga envuelta en terciopelo. Una frase que parece elevar, pero que en su núcleo busca reducir, ridiculizar o someter. Sin embargo, frente a esa estrategia ambigua, Cáncer no reacciona como un ingenuo ni como un impulsivo. Su naturaleza lunar le ha enseñado desde siempre que lo más peligroso no es lo evidente, sino lo insinuado. Por eso, cuando una palabra llega cargada de doble intención, algo en su interior se activa, una especie de eco ancestral que le advierte, aquí hay algo que no encaja. No se trata de paranoia, sino de memoria emocional. Cáncer recuerda lo que otros olvidan. Recuerda sensaciones, gestos, miradas, patrones. Y cuando alguien intenta disfrazar una burla como halago, esa memoria entra en juego como un escudo invisible. Puede que no responda de inmediato, puede que incluso sonría en apariencia, pero en su interior ya ha descifrado el código oculto. Ha visto la intención. Ha reconocido la trampa. Lo que hace a Cáncer formidable en este terreno no es la confrontación directa, sino su capacidad para desarmar sin exponerse. Mientras otros reaccionarían con ira o confusión, Cáncer observa, analiza y espera el momento exacto. Su inteligencia emocional le permite devolver la energía sin necesidad de caer en el mismo juego. Puede responder con una frase aparentemente inocente que, sin elevar el tono, deja al descubierto la intención del otro. Puede retirarse con elegancia, negando al agresor el poder que buscaba obtener. Puede, incluso, transformar la situación en un espejo donde el emisor del falso cumplido queda revelado ante sí mismo. Pero hay algo aún más profundo en este proceso. Cada intento de ridiculización encubierta fortalece la coraza de Cáncer, no como un muro que lo aísla, sino como una armadura consciente que filtra lo que entra y lo que no. Aprende a distinguir entre el reconocimiento genuino y la manipulación disfrazada. Aprende que no todo elogio merece ser aceptado, que no toda aprobación tiene valor. Y en ese aprendizaje, se vuelve selectivo, soberano, dueño de su propio mundo emocional. La épica de Cáncer no reside en vencer a los demás, sino en no permitir que nadie distorsione su esencia. Porque el verdadero peligro de los falsos cumplidos no es la burla en sí, sino la posibilidad de que siembren duda interna. Pero Cáncer, cuando está alineado con su energía más elevada, no permite esa infiltración. ¿Se conoce? Sabe quién es en lo profundo. Y esa certeza actúa como una luz que disuelve cualquier intento de manipulación. Hay una dignidad silenciosa en su forma de combatir. No necesita alzar la voz para imponerse. No necesita demostrar nada para reafirmarse. Su fuerza está en la coherencia, en la autenticidad, en la capacidad de mantenerse fiel a su mundo interno incluso cuando el exterior intenta distorsionarlo.
Cada falso cumplido que detecta y neutraliza no es solo una victoria momentánea, sino un paso más en su evolución, en su dominio sobre las aguas emocionales que rigen su existencia. Y así, mientras otros caen en redes de palabras ambiguas, Cáncer avanza con una lucidez que no siempre es visible, pero que es impenetrable. Su sensibilidad, tantas veces malinterpretada, se revela como lo que realmente es, una forma de inteligencia superior, una brújula que no falla cuando se trata de detectar lo auténtico y lo falso. En un mundo donde las máscaras abundan, Cáncer no solo las reconoce, sino que aprende a mirar más allá de ellas sin perderse a sí mismo en el proceso. En ese viaje, cada intento de ridiculización encubierta se convierte en combustible para su crecimiento. Cada palabra con doble filo es una oportunidad para reafirmar su valor sin depender de la validación externa. Y así, guiado por la luna, no como un ser vulnerable, sino como un guardián de lo verdadero, Cáncer se eleva por encima de las intenciones ocultas, transformando la sutileza del ataque en la grandeza de su resistencia.